Shalom, amados hermanos, que la paz del Mesías esté con cada uno de ustedes. Estamos de nuevo aquí llevando el estudio de los Shalías, de los apóstoles. Hoy para el conteo del Omer. Y le invito, amado, a que se una conmigo para estudiar lo que es este libro. Mucha revelación, muchas cosas que tenemos que aclarar qué es lo que hicieron y cómo la nueva revelación, no es que sea nueva, digamos, sino que se nos han abierto más los ojos. Que qué fue lo que sucedió para ese tiempo que estuvieron los apóstoles, los Shalías, y todo lo que sucedió cuando Yahshua anduvo con ellos y cuando él se fue para los Chamaí. Entonces, amado, lo quiero invitar a que se una conmigo para hacerlo. Ya hicimos el capítulo 1 y ahora vamos al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y antes de todo vamos a hacer una pequeña bendición para iniciar lo que es el estudio. Y decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, ve'natan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten haTorah, en el nombre del Mashiach Yeshua. Amén y amén. En cada tiempo que se lee la Torah, se debe de hacer esta bendición para empezar a leer. Honrar a nuestro Abba Kadosh y darle todo a robar por él y por el Mashiach. Amén. Vamos a empezar la lectura para que escudriñemos juntos este libro. Y es interesante que nos habla de la venida del Ruach HaKodesh, de esa promesa que le dio a Israel Elohim para su pueblo. Y vamos a conocer muchas cosas que están escritas, que debemos de meditar en ellas y de conocer. Porque yo había estudiado muchas veces este libro, pero lo interpretan según el conocimiento que les han enseñado. Pero nosotros vamos a ir a la raíz de cómo se dieron las cosas en el concepto hebreo, tratar de sacar el concepto hebreo de que cómo fue escrito y cómo sucedieron las cosas. Por eso se llama Maser HaShaliyim, Hechos de los Apóstoles, así los traducen. Y vamos a empezar, y dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Shavuot, así dicen las Biblias hebreas. Cuando llegó el día de Shavuot, entonces quiere decir desde ahí que eran los días del cumplimiento del Ruach HaKodesh. Shavuot está bien relacionada con el día de Shavuot, de Pentecostés, como lo traducen, porque ese mismo día que sucedió el derramamiento del Ruach HaKodesh, años antes se había dado la Torah, y fue en esa misma fiesta que sucedió. Entonces vamos a ver todas esas cosas bien importantes para poder entender a fondo qué es lo que sucedió. Amén. Entonces dice que llegó el día de Shavuot, traducido en griego Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino de los Chamaí un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablasen. Entonces, el cumplimiento de los días de Shavuot, vemos que estaban todos reunidos. ¿Quiénes? Los Yehudí y los que se habían convertido, que le llamaban prosélitos. Los únicos que se convertían eran los gentiles de otras naciones. ¿A qué comunidad se hacían ellos? Se añadían, se acercaban y así se convertían en prosélitos, era al judaísmo de ese tiempo. Y a muchos no les va a gustar, pero así es. Ahí no habían cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo nació muchos años después. El Mashiach vino en el primer siglo. Y según el calendario antiguo, vino en el cuarto siglo. Y en el año después de la muerte del Mashiach, nació la iglesia cristiana católica cristiana, que ya habían pasado 325 años que había venido el Mashiach. Entonces, quiere decir que este libro es netamente hebreo, judío. Entonces, regresando a lo que estamos estudiando. Ahí apareció este acontecimiento de repente, donde los cielos traían un sonido de un viento fuerte, llenando la casa donde estaban sentados. Y vimos, dice ahí el que está relatando, vimos lenguas divididas como de fuego, que se asentaron en las cabezas de los que estaban ahí sentados. Y luego fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar lenguas según el Ruach les daba. Vamos a observar acá que primero dice, vieron lenguas repartidas como de fuego. Y esa lenguas repartidas lo llenaron del Ruach HaKodesh. Y luego hablaron lenguas según el Ruach les daba. Entonces vemos que lo que ellos hablaban eran lenguajes, idiomas, no como ahora que han inventado de que están hablando en lenguas, pero ni saben lo que está hablando. Y son cosas que ni se entienden. Y a eso me quiero referir porque hay mucha confusión en esto. Dice, yo estoy hablando en lenguas por medio del Espíritu. Pero hablan lenguas que no se entienden y nadie las entiende. Entonces no quiere decir que sea del Ruach HaKodesh, sino que es de su propio corazón. Y lamentablemente eso se ha dado. Y para que usted entienda, aquí estamos leyendo que eran lenguajes. Claramente. Que esta gente que oía entendía lo que estaban hablando. Vamos a ir al 5. Y moraban entonces en Jerusalén Yahudí, varones piadosos de todas las naciones bajo los chamaí. Y hecho esto, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son estos galileos? ¿Todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Yahudá, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África y más allá del Cirineo, romanos aquí residentes, tanto yahudí como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Elohim. Entonces, amados, aquí dice que habían judíos de todas las naciones piadosos y también habían prosélitos. Y los que estaban allí los oían hablar del lugar donde ellos habían nacido, pero eran judíos, porque donde quiera que nazca el judío, sigue siendo judío, porque ellos no perdieron sus raíces. En cambio, la casa de Israel, las 10 tribus, sí perdieron sus raíces. Entonces, por eso aquí dice que les oían hablar según el idioma donde habían nacido cada uno de ellos. ¿Y para qué se dieron estas manifestaciones? Para que creyeran que la promesa se estaba cumpliendo, porque ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Dice que quedaron atónitos y perplejos. Vamos al 12. Y estando todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Decían, están borrachos. Pero lo que había sucedido es que le oían hablar según el lenguaje y ellos entendían y entendían también que las lenguas que hablaban eran contando las maravillas de Elohim. Las maravillas de Elohim para su pueblo. Y entonces eso era lo que estaban confusos y decían, están borrachos, están llenos de mosto. Y vamos al 14. Entonces Kefas, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Y todos los que habitaban en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no son ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días dice, Yehei Bahei, Elohim, derramaré de mi rúa sobre toda carne y de vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Mas de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi rúa y profetizarán y darán prodigios arriba en los chamaín y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Yehei Bahei, Yahweh grande y espantoso. Entonces, amados, aquí Kefas se puso de pie y pronunció la palabra de Yahshua, porque habló por el Ruach HaKodesh. Y les habló a los judíos que estaban ahí. Ahí no había ninguna religión más, porque muchos interpretan que dice que ahí habían cristianos, cuando la escritura no nos afirma que allí habían cristianos, porque la iglesia cristiana ni se había fundado todavía. La iglesia católica romana se fundó hasta el 324, 25, por ahí así. Y de ahí, de la iglesia cristiana católica, salieron todas las demás que ahora existen, que son más de 12,000 religiones que existen. Entonces aquí dice que habían yaudí que estaban allí, piadosos, y Pedro les dio una pequeña explicación qué era lo que estaba pasando. Y les dice que pongan atención, ya que estaban viendo y oyendo algo que les había dejado perplejos, y les aclara que los hombres no están borrachos,
sino que están hablando otras lenguas. Pero ellos no entendían qué es lo que estaba sucediendo. Ya que dice, estas personas no pueden estar borrachas porque apenas son las 9 de la mañana. Y ese día, como era fiesta, los servicios empezaban bien de mañana, bien temprano, en la mañana. Ese día el templo estaba a reventar, porque era una de las 3 principales fiestas que todo Yahudí subía a Jerusalén. Y tenía que presentarse cada varón, no con las manos vacías, tenía que presentarse al abacados con su ofrenda, según como el Eterno lo había bendecido. Pedro sigue hablando y pronuncia las palabras del profeta Joel. Aquí no menciona qué versos de Joel está mencionando, pero es Joel 2:28 hasta el 32, donde habla de la promesa del abacados. Y nótese bien que dice que el Ruach HaKodesh va a derramar su Ruach HaKodesh, su espíritu, en toda carne, tanto varones como mujeres. No solo está diciendo que solo varones, sino que mujeres también, por aquellos que discriminan a la mujer. Aquí dice hombres y mujeres. Y habla que los hijos y los ancianos verán visiones y tendrán sueños. Para todo eso se le iba a derramar para que hicieran todas esas cosas. Por eso es que vamos a leerlo. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Y qué es profetizar? Hablar de la palabra. Hablar con autoridad, pero del abacados. ¿Y solo lo van a hacer los varones? No, las mujeres también. Porque aquí dice, sobre los hijos y las hijas. Entonces, para todo Israel es la bendición. Porque es una promesa del Abba. Amén. Y dice, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días yo derramaré mi Ruach HaKodesh. Entonces, amado, aquí el Pedro, Kefas, cita Joel 2:28-32, resaltando que se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta y declara los últimos tiempos. Y dice, y el sol se oscurecerá y se pondrá toda la tierra en tinieblas y la luna estará roja. Y eso pasará antes de la venida del Mashiach. Y esto ocurrirá en el 6º sello, porque también hay otros versos que nos confirman lo que está diciendo Kefas. Y vamos a leerlo. Vamos a ir a Apocalipsis 6:12. Vamos a buscarlo. Únase conmigo, hermano, amado. 6:12. Y dice así. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, esto va a suceder antes que venga el Mesías, uniendo así la profecía de Joel
con el otro cumplimiento que se dará en Apocalipsis, advirtiéndonos así que también va a venir un nuevo derramamiento del Rúa antes que venga el Mesías. Porque entonces, si no somos llenos del Ruach HaKodesh, va a ser muy difícil para el creyente. Porque lo que viene no está fácil, amados. No está fácil. Vamos a ir al 22. Y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Yahshua Nazareno, varón aprobado por Elohim entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, clavándolo en el madero. Entonces, Kefa le dice: escuchen, israelitas, oíd palabra de Yahshua. Ya Pedro, Kefa, estaba inspirado por el Ruach HaKodesh. Yahshua Nazarín, varón aprobado por Elohim, entre vosotros, haciendo maravillas y prodigios. Maravillas, milagros, sanaciones, todas esas cosas hizo el Mashiach, que también la Tanaj comprueba de que eso iba a ser el Mesías. Señales que Elohim hizo a través de él entre vosotros, como ustedes mismos saben. Y no podían decir que no sabían, porque ellos ahí veían a Yahshua haciendo todas estas cosas. Ya todos sabían cómo Yahshua dio como testimonio vivo todas estas cosas que menciona Kefas. Todas las cosas que sucedieron y que fue entregado por el plan perfecto y el preconocimiento de Elohim. Luego ustedes lo capturaron y lo mataron por manos inicuas, los romanos. Entonces, nótese bien que aquí Kefa le está diciendo: miren, estas cosas sucedieron con un plan perfecto, un plan, un preconocimiento del Eterno. Entonces, amado, esto fue que el Eterno mismo lo hizo. No que hace años, y muchos todavía repiten, que dicen que a Jesús, porque así le dicen más que todo los cristianos, dicen que Jesús lo mataron los judíos. Cuando a Kefas aquí nos está diciendo que fue por preconocimiento del Eterno, que él ya sabía todo esto, que fue un plan de él mismo para salvar a la humanidad. Porque esa expiación que hizo el Mashiach, nadie lo podía cumplir. Nadie podía pagar ese gran sacrificio. Nadie lo podía pagar, porque todos somos pecadores. Entonces, amado, esa gran mentira que salió del mismo infierno y que cobró vidas a muchos judíos de la tal Inquisición, eso fue los primeros que inventaron los antisemitas. Decían: los judíos mataron a Jesús, decía. Y esa mentira cobró muchas, pero muchas vidas. Y por eso algunos de la casa de Yahudá, porque hubieron muchos antepasados de ellos que murieron por esa mentira, muchos de ellos todavía sienten ese dolor y no aceptan al Mesías.
porque en el nombre de un nombre, en este caso de Jesús, mataron muchos yahudí. Y eso sucedió. Váyase a la historia. Y no fueron unos cuantos judíos. Los persiguieron por muchos continentes y por muchos países. Entonces, amado, eso es doloroso, porque las escrituras nos está diciendo, y Kefas aquí nos está diciendo también, que todo fue planeado para poder hacer esa expiación y para que tú y yo y todo lo que creamos en Mashiach podemos alcanzar esa salvación. Entonces, aquí les dice que ustedes capturaron a Mashiach y lo dieron a manos inicuas, refiriéndose a los romanos, y luego lo mataron en el madero, el cual Elohim lo levantó de los muertos, ya que era imposible que la muerte lo pudiera retener. Luego, Kefas, como los demás Shalía, recitó las evidencias que están en la Tanaj. ¿Por qué todos los Shalía recitaban la Tanaj? Porque ahí estaban las evidencias del Mashiach. Todas las profecías se dirigen a él y por eso ellos no dejaron de ser judíos, porque ellos siempre están citando lo que es la Torá y los profetas. Porque hay otro cuento también que dicen, no, es que los apóstoles se hicieron cristianos. Otro grave error. Y los apóstoles también, como se hicieron cristianos, también ellos abolieron ya el pacto primero que el Eterno hizo con Israel. Y sabemos que el pacto primero que hizo con Israel es la Torá. Pero la verdad, eso no sucedió. Porque Kefas, tanto Kefas y los demás, si usted lee detenidamente, ellos siempre están citando la Torá y los profetas. Entonces las evidencias están de que todo eso es una interpretación errónea y lo hicieron para alejarlo a usted de la verdad. Lamentablemente eso sucedió. Y vamos a ir al Salmo 16. Y en que se enoje el enemigo, yo le estoy diciendo la verdad. Y la verdad dice que permanecerá para siempre. Se puede ocultar por un momento la verdad, pero la verdad siempre va a salir a la luz. Y le guste o no le guste, esa fue la gran mentira que han llevado por años. Pero el Eterno ha tenido rajamín ahora con nosotros, con esta generación. Y dice el 16, ya Kefas, inspirado, habla sobre el Salmo 16, 8, 11. Vamos a ir a leerlo a la Tanaj. Y dice así, a Yahweh he puesto siempre delante de mí. Este salmo lo escribió David. Porque está a mi diestra, está a mi derecha. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Sheol. ¿Y de quién está hablando ahí? Muchos dicen que está hablando de sí mismo, de David. Pero realmente aquí está hablando del Mashiach. No está hablando de nadie más. Porque vamos a ver lo que sucede después. Vamos al 23. Y dice así. En el cual Elohim levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía ya
siempre delante de mí, lo que le acabo de relatar. Ese está en el Salmo 8:11. Entonces Pedro citaba todavía la Torá. Él no había abandonado la Torá. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se goza mi lengua. Y aún mi carne descansará en Tikvá, en esperanza. Esto nosotros nos gozamos porque el Mashiach no se quedó en su tumba. Él resucitó. Porque no dejará mi alma en el Sheol. Vio, porque el alma del Mashiach descendió al Sheol, pero no se quedó ahí. No permitirá que tu Kadosh, tu apartado, vea corrupción, porque el cuerpo del Mashiach no se pudrió, no vio corrupción. Esto se cumplió en el Mashiach, no en David. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice el 29, varones ajín, se os puede decir, después de que ya había recitado el Salmo, Kefas, les dice en este capítulo, varones ajín, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y ese sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, Naví, y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mashiach para que se sentase en su trono. Y viendo antes habló del levantamiento a vida de Mashiach, que su alma no fue dejada en el Sheol, ni su carne vio corrupción. A este Yahshua levantó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió los Shamaín, pero él mismo dice, dijo ya a mí Adón, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí Kefa hace la interpretación de que él mismo está hablando. A la verdad les dice, el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba está con nosotros. Siendo David profeta y sabiendo de antemano que Elohim le había jurado en cuanto a la descendencia según la carne, porque el Mashiach es descendencia de David según la carne, pero no según el Ruach. Levantaría el Mashiach para que se sentase en el trono de David, y David, estando viendo la visión y viéndola de antemano, habló de la resurrección del Mashiach, y que el alma del Mashiach no iba a quedar en el Sheol, en el lugar de los muertos, ni su carne iba a corromperse. Porque muchos pueden interpretar que aquí David estaba hablando de sí mismo, pero Kefas interpreta y dice, a la verdad la tumba de David está con nosotros, pero la de Mashiach no. Entonces, a quien se estaba refiriendo David en el Salmo es al Mashiach. Y sigue diciendo, a este Yahshua lo resucitó el Eterno, lo cual somos nosotros testigos, porque ellos lo vieron, ya resucitado. Yahshua tuvo testigos que él resucitó y que fue exaltado por el poder de Elohim. Entonces, lo que ves ahora, le dice allí en lo que está relatando Kefas, lo que ves ahora es la promesa. La promesa tanto de la resurrección como del derramamiento del Ruach HaKodesh.
porque todo esto no es invento, sino que está en la Tanaj. Ya que David dice, no subió a los Shamaim. En cambio, Yahshua sí subió a los Shamaim. Y hay testigos, tanto que están relatados en Hechos, en el Maser de los Shalía, como las evidencias de los apóstoles, de los Shalías, de ellos mismos. Entonces, amado, nadie puede decir la tumba del Mashiach está en este lugar y que este y que el otro. No, no, no. Desde el primer siglo quisieron traer esa mentira. Pero como nosotros que hemos creído, creemos plenamente que así fue. Pero David dice, en el Salmo que también aquí cita Kefas, dice, Salmo de David, así dice, Salmo de David, de Yehei Bahei, dijo a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga los enemigos por estrado de tus pies. Porque en otras versiones dice, el Señor le dijo a mi Señor. Eso no dice la escritura. En el hebreo dice, Yehei Bahei, aparecen las 4 letras. Yehei Bahei dijo a Adonai, o Adonai, perdón. Pero lo más cercano que dice en las letras hebreas, dice, Yehei Bahei dijo a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado, hasta que ponga los enemigos por estrado de tus pies. Así es como aparece en lo que es el hebreo. Así aparece en el hebreo. Entonces, amado, vamos a seguir en el 29. Varones ají, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es lo que acabamos de leer. Entonces vamos a ir al 36. Y dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Yahshua a quien vosotros clavasteis en el madero, Elohim lo ha hecho Adón y Mashiach. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Kefas y a los otros Shaliahim, varones ajín, ¿qué haremos? Kefas les dijo, arrepentíos, volver a las instrucciones, a la Torá, y sumérjanse cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don, un regalo, del Ruach HaKodesh. Entonces, se ha conocido entonces que ciertamente toda la casa de Israel que a este Yahshua, que vosotros crucificaste o clavaste en el madero, Elohim lo hizo Adón y Mashiach. Nótese bien que Kefas aquí está hablando por medio del Ruach HaKodesh. Y menciona ya a la casa de Israel. Primero se dirige a los Yehudí, pero aquí dice la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Pero para ese tiempo ya muchos habían ido al exilio y habían sido llevados al exilio. Y no me cabe duda de que tal vez habían algunos cuantos ahí de la casa de Israel, porque el Eterno es misericordioso. Posiblemente habían ahí todavía algunos cuantos de la casa de Israel. Pero por medio del Ruach HaKodesh, que ahora nosotros lo leemos, eso nos está hablando a nosotros. Ciertamente, dice, toda la casa de Israel que sepa que a este Yahshua HaMashiach que mataron en el madero, Elohim lo hizo Adón y Mashiach. Entonces, casa de Israel, Yahshua HaMashiach
es Adón y Mashiach. Esto es por revelación, que el Kefas lo habló. Y si está en la Torá, es para ti también, para la casa de Israel. Entonces todos los que estaban allí escuchando se compugieron, le dolió en su corazón y dijeron a Kefa, ¿qué haremos? Y Pedro lo primero que les dice, hagan techubá. ¿Y qué es techubá? Regresar a la Torá. Regresar y andar por el camino antiguo, por la senda antigua. Porque muchos hermanos cristianos predican de la senda antigua. Pero cuando le habla a uno que la senda antigua es la Torá, dicen, no puede ser. Claro que sí. La senda antigua, amados, es la Torá. Pero ¿qué dijo la casa de Israel? No andaremos por ella. No quiso. Entonces, es el momento, amado, de hacer techubá. Ese es el primer requisito. Luego, segundo, les dice, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach. ¿Verdad que ahí no menciona Trinidad? Porque en Mateo dice, en el último capítulo, en el último pasuquín, dice, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso fue agregado, amado, porque en ningún otro lugar de las Escrituras la va a encontrar. Y ellos mismos confiesan de que ese verso fue agregado. Hay una carta escrita que usted también la puede buscar, la Diyashi, le dicen. Algo así se llama. Ahí confiesan de que ese verso lo agregaron. Entonces el bautizo es en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y así, dice, ustedes van a recibir el perdón de pecados. Y luego recibirán el Ruach HaKodesh. Entonces, repito, son 3 cosas que tenemos que hacer. Primero, regresar a la senda antigua, que es la Torá. Regresar a las instrucciones, a la Torá, a la mal llamada ley. Luego, después de que usted hace techubá y que le llaman arrepentimiento, después que usted hace eso, viene y se bautiza en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y cuando se bautiza, pero ya haciendo el techubá, usted no se puede saltar ninguno de estos, porque entonces, si usted solo viene y dice, no, yo solo me voy a bautizar en el nombre de Yahshua para recibir perdón de pecado, así no funciona. Porque aquí Kefa lo está diciendo. Primero, techubá, arrepentimiento, regresar a la Torá, regresar a la senda antigua. Entonces usted se bautiza y recibe el perdón de pecados. Y luego que viene el perdón de pecados, viene la llenura del Ruach HaKodesh. Esa es la promesa. Eso es la maravillosa promesa que el Abba le hizo a Israel. Y no solo para Israel, sino para todo aquel que quiere y que busca y que ama de verdad al Eterno. Y viene a su pueblo, a injertarse en ese pueblo, así como dice Ruach Shaul. No a otros pueblos, a este pueblo que el Eterno le dio la Torá, ese es su pueblo y no hay otro. Después inventaron un montón de cosas, pero realmente si usted se va a la Escritura, Israel está en todo el libro. El Eterno no tiene otro pueblo. Entonces queda claro.
Y luego dice en el 39, y los judíos que estaban escuchando, les dijo, ¿por qué para ustedes es la promesa? Después que les dio las indicaciones Kefa, les dijo, oigan, judíos, para ustedes es la promesa, porque eran los que estaban ahí. Pero en verdad que la promesa no solo era para los que estaban ahí, sino para todo Israel. Porque el Eterno sabía que iba a traer a la casa de Israel después. Entonces la promesa era para todo Israel. Pero como los judíos eran los que estaban ahí nomás, Kefa les dice, para ustedes es la promesa. Para sus hijos y para todos los que están lejos. Ahí ya Kefa está incluyendo a la casa de Israel por medio del Ruach HaKodesh. Para los que están aquí judíos y para los que están lejos. Aquí, como les repito, la bendición ya se la está dando a la casa de Israel. Que ellos son los que estaban lejos, la casa de Israel. Por cuanto Adonai, nuestro Elohim, llame. Entonces ahí hace otra extensión Kefa. Y primero le dice a los judíos, para ustedes. Y para sus hijos les dice. Y después dice, para los que están lejos, ahí está incluyendo a Israel, la bendición. Y después dice, para los que Él llame también. Entonces quiere decir que el Eterno es el que llama, no el hombre. Cuando yo digo hombre, estoy hablando también de mujer. El que llama es el Eterno. A cada uno de nosotros, Él tuvo que habernos llamado. Ningún ser humano puede convencer al otro, sino que el Ruach HaKodesh se encarga de convencerlo y de llamarlo. Así es, amado. No hay otro camino. Entonces vamos a ir perdón, quiero rectificar por donde nos quedamos, 39. Porque para vosotros es la promesa. Vamos al 40. Y con otras muchas palabras, con muchas otras palabras testificaba y los exhortaba y les decía, diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Ya que no todos recibieron al Mashiach, pero sí recibieron un montón de personas, porque habla de 3,000 personas que bautizaron, y lo vamos a ver más adelante, vamos a leerlo. Así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos. Aquellos que recibieron las palabras fueron sumergidos en agua y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿a dónde queda la gran mentira que dicen que los judíos no recibieron al Mesías? Que no recibieron la palabra del Mesías. ¿Cómo? Si aquí dice que 3,000 fueron los primeros que sumergieron. 3,000. Y dice, perseveraban en la enseñanza de los Shalías, de los enviados. ¿Y cuál era esa enseñanza de los Shalías? La que Yahshua les había dado. ¿Y cuál era la enseñanza de Yahshua, del Mesías? Si usted se ve y busca, va a ir y va a encontrar que el Mesías hablaba pura Torá, pura ley, como le dicen algunos. El Mashiach recitaba la Torá. El Mashiach era la palabra viviente. Entonces los Shalías perseveraban en la palabra del Mesías. En la enseñanza de los Shalías perseveraban los que se habían convertido. Pero los Shalías, a quien siguieron fue a Yahshua. Y Yahshua hablaba Torá. En la comunión unos con los otros, en el compartimiento de pan, el Shabbat, y en las oraciones.
por qué en las oraciones cada tres horas, puede decir, no, cada tres veces en el día, cada 3 veces en el día, a la hora del sacrificio, era la hora que ellos iban a hacer las oraciones. Y entonces ahí es donde se unían y oraban y preservaban y seguían las enseñanzas de los chalías, la Torá, los profetas. Y 43, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los chalías. Entonces había evidencia que el Ruach HaKodesh los respaldaba, que estaba con ellos, que no había engaño porque había evidencias. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con gozo y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Adón añadía cada día a la congregación los que habían de ser salvos. Entonces de aquí se agarran algunos pastores y dice: tráigame todos los bienes que ustedes tengan. Y a muchos los han explotado. Pero nótese bien que aquí compartían todo en común, y que cada quien vendía sus propiedades, pero era porque vivían todos juntos, unánime, vivían en la misma casa. Por eso es que se unían todos sus bienes. No como ahora que dice: tráiganme todos sus bienes, y lo deja acá a la persona pelada. No, eso no debe de ser eso así. Y le estoy hablando claramente porque yo sé y conozco de eso. Yo no le estoy mintiendo. Y usted bien lo sabe, posible, que así ha sucedido y está sucediendo con muchas, dice que creyentes. Entonces, mi amado, tenga cuidado con eso. Porque aquí eran que vivían juntos, unánime en la misma casa. Entonces usted, cuando vive con alguien, tiene que compartir todas sus cosas, así como lo hace una familia. Así estaban ellos acá. Y alababan a Elohim, y eran personas sumisas, sencillas de corazón, humildes. No es humildad que pone la cara como de humilde, pero usted al fondo no tiene nada de humildad. Porque el que habla más de humildad es el que menos la tiene. Pero aquí yo le digo, porque aquí lo que dice que estaban de sencillez de corazón. Y eso es lo que debemos de hacer. Imitar todas estas cosas que hacían los chalías. Porque esa es el amor. Esa es la comunión con los Kadoshim. Y dice: todos alababan a Elohim y tenían favor con todo el pueblo. Entonces no solo era en la comunidad de ellos, sino que también compartían con el pueblo. Y tenían buena relación con todo el pueblo. Y el Adón, dice, Yahshua añadía al que iba a ser salvo cada día. Entonces nosotros solo transmitimos el mensaje, pero no podemos añadir al pueblo a nadie, sino que el Padre lo añade. Hasta aquí quedamos el capítulo 2. Primeramente el Eterno
Seguimos el 3, si Él lo permite. Y vamos a hacer la bendición del Omer, porque hoy es el conteo del Omer y vamos a seguir contándolo para aquellos que siempre están contando conmigo. Vamos a buscarlo. Este es el 7. Estamos día 10 ahora, 10 de abril, para hacer la bendición. Disculpe que no se carga. 9, 10, aquí está. Y dice así: cuenta del Omer para el Shabbat 10 de abril. Y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu benizvotah Besibanu al Sefirah HaOmer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es 14 días, que son 2 semanas del Omer. Que el misericordioso restaure el Beit Hamikdash a su sitio rápidamente en nuestros días, y todos decimos amén. Para el director del coro, un cántico con música instrumental, un salmo Elohim, tenga Gesed con nosotros y nos bendiga, y que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre, para que sea conocido tu camino en las naciones. Las naciones te alabarán, Elohim, todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú guiarás a tu pueblo con justicia. Los pueblos te alabarán, Elohim, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto. Elohim nuestro, Elohim nos bendecirá. Elohim nos bendecirá, y todos de los más remotos rincones de la tierra te temerán. Te imploramos, con el gran poder de tu diestra, que liberes al cautivo. Acepta la plegaria de tu pueblo. Fortalécenos, purifícanos, reverenciado poderoso. Te imploramos, guarda como la niña de los ojos aquellos que procuran tu unicidad. Bendícelos, purifícalos, concédeles por siempre de tu rajamín, tu rectitud. Poderoso Kadosh, en tu abundante bondad, guía tu congregación. Acepta nuestra súplica, escucha nuestro clamor, tú que conoces los pensamientos secretos. Bendito sea el nombre del acabó de su reino, por siempre jamás. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe, tu servidor, contar la Sefirah HaOmer, a fin de purificar de nuestras iniquidades e impurezas. Tal como está escrito en tu Torá, contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día que trajiste el Omer como ofrenda mecida. La cuenta será 7 semanas completa, hasta el día posterior a la 7ª semana. Contaréis 50 días, a fin que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad, Adonai nuestro Elohim, Elohim de nuestros padres, que en el mérito de la Sefirah HaOmer que conté hoy, el Malhut Shebe Heburah, sea rectificado el daño que he causado a la Sefirah. La Sefirah es la conexión con el Eterno, y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema. Que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos, que rectifique nuestro Nefesh, nuestro Ruach y nuestra Neshama de toda bajeza y defecto. Que nos santifique y nos corrija con suprema santidad. Amén. Amados, hemos concluido este día con la cuenta del Omer, que son 14 días ya del Omer. Que el Eterno le bendiga. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Y que les dé bonito fin de semana. Shalom, amado. Shalom, Ubrahá. Paz y bendición. Shalom.